Buenas. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y cada uno de los hermanos que nos están ahora mismo sintonizando a través de este programa radial, amén, auspiciado por la Iglesia Casa de Dios Jerusalén y transmitiendo desde nuestro hogar, amén, haciendo un enlace a través de esta maravillosa tecnología, ¿verdad?, de YouTube y de Facebook Live con los hermanos allá en Manor, Texas. Nosotros estamos aquí desde Nacogdoches y les enviamos un cordial saludo a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Ok, vamos a tomar en esta hora el pensamiento del Señor para nuestras vidas y lo tenemos registrado en el libro o en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, verso en adelante. Así dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aquí dos de ellos iban el mediodía a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces, cosas. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes viven. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí, como las mujeres habían dicho, que a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que no era necesario que el Cristo padeciese que padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas y genere confianza en el corazón de cada uno a través de su palabra que ha sido leída. Mis estimados hermanos y amigos, es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Gracias porque me permiten entrar a la privacidad de sus vidas para compartir este mensaje glorioso de la palabra del Señor. Hace unos días, mientras caminaba con mi esposa por un área de aquí de la ciudad, en un parque, comenzaba a venir a mi corazón
ese acontecimiento que sucedió con aquellos dos amigos que iban camino hacia Emaús. Y mientras íbamos caminando en un parque aquí de la localidad donde vivimos, me puse a meditar acerca de este asunto, de cómo aquellos dos forasteros, aquellos dos personajes llamados uno Cleofas y su amigo, iban camino, ¿verdad? Después de un momento difícil. Yo creo que después de haber sucedido aquella situación, ¿verdad?, vino a ser como la tragedia humana para toda la humanidad. La tragedia humana cuando aquellas personas iban como sin esperanza, venían con el corazón triste, abatido. Parecía ser que todo se había acabado. No venía a su corazón aquellas hermosas palabras de Jesús cuando les había mencionado acerca de que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese de los hombres. Todo como que se había nublado en su mente, en su corazón, y iban camino, ¿verdad?, a una incertidumbre. Por eso habría de titular esta reflexión, Caminando en la incertidumbre. Hay muchas personas que así aparentemente pareciera que así la vida parece destinarle su propósito, como así lo han ellos propuesto en su corazón. Después de un día abrazar la vida del Señor Jesucristo, después de haber caminado con Jesús, de haber aceptado este mensaje de salvación, de haberse regocijado, de haber abrazado esa fe, llega un momento de prueba en la vida, un momento de tristeza, ¿verdad?, cuando de repente se disipa aquella alegría, aquel gozo, y todo se torna desfavorable. Comienzan a generarse dudas en el corazón, comienzan a mostrarse, ¿verdad?, que asaltan temores, y parece ser que todo se ha esfumado, que todo se ha acabado, pero no es así, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que nuestra parte humana, ¿verdad?, parece ser que está vencida por los embates de la vida, cuando nos sentimos, ¿verdad?, caminar en un día triste, mi querido hermano, no todo se ha acabado. Amigo de mi alma, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por esta escena trágica de ver partir a un ser querido. Es más, estamos en un tiempo donde se frecuentan mucho las pérdidas de muchos seres amados, ¿verdad?, por esto que está sucediendo en el mundo entero. Y usted tome nota de esto, cómo se puede ver, cómo se figura la conversación de personas cuando una vez han visto darle cristiana sepultura a un ser querido. ¿Qué tipo de conversación existe acerca de esas personas? Yo creo que ese día fue un día clave, todo cambió después de haber sucedido aquella situación trágica, ¿verdad?, para la humanidad, aparentemente. Lo que parecía una derrota para los cristianos, los creyentes de aquellos días, en realidad significaba el glorioso plan de redención de nuestro Dios creador para todos nosotros. Lo que Satanás atribuía como una gran victoria vino a ser su derrota. Y todo lo que aquellas personas que en ese momento estaban, lo que solían hacer, dejando sus oficios, aquellas personas que habían decidido dejar familia, seres queridos, posesiones, puestos, influencias dentro de la comunidad por seguir a Jesús, parece ser que todo había cambiado de repente. Fue el día que cambió la historia, el día más triste de toda la historia de la humanidad, aparentemente para aquellas personas. Por eso la conversación que ellos establecían cuando iban camino a Emaús, que estaba unos 60 estadios, dice, ¿verdad?, el relato, de unos 60 estadios de Jerusalén a Emaús, unos 60 estadios, quiere decir como unos 11 kilómetros, el equivalente como unas 6 millas y media, y más o menos se traduce como en 2 horas de camino a pie. Era la distancia en un descenso. Jerusalén está a más de 650 metros sobre el nivel del mar, y tenían que descender por aquel camino hacia Emaús. La tristeza que embargaba el corazón de ellos era grande, pero a pesar de que estaban en medio de esa situación, ¿verdad?, Dios no había echado por tierra todas sus promesas gloriosas. Ellos parece ser que no recordaban aquellas palabras de Jesús cuando les decía: yo estaré con vosotros todos los días
dé la vida hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esto, la verdad, nos hace a nosotros pensar, meditar mucho. Amén. En cuanto al desánimo que de ellos era tan grande que le producía una incapacidad para creer en lo que dijo Jesús. Amén. Cuando Él dijo que un día se había de levantar, al tercer día se levantaría entre los muertos. En este mundo, amén, vemos que hay personas que caminan como estos forasteros. Creen conocerle, pero viven como si no le conocieran. Y así hay mucha gente hoy en día en este mundo. Hablan acerca de Jesús. Profesan aparentemente la fe en Jesús. Se congregan en las diferentes iglesias de acuerdo a su credo. Hay mucha gente que un día como hoy va concurridamente a lugares para adorarle, ¿verdad? Han muchas veces hablado de la resurrección del Señor, pero fíjense, parece ser que viven como si no creyeran acerca de las palabras que Jesús mostró en carne propia. Y mucha gente vive cabalgando así este mundo, viven sumidos, inmersos terriblemente en las situaciones que muchas veces les son desfavorables, ¿verdad? Cuando a veces las cosas no salen como ellos quisieran, cuando el dolor traspasa su alma, su corazón, pero se han olvidado realmente de que el Señor está allí. Si el Señor, amén, tuvo misericordia de estos dos amigos que iban tristes, amén, sin paz en su corazón, sin alegría, mi querido hermano, y Jesús se aparece en esa escena. ¿Por qué no pudiéramos creer nosotros que igualmente Jesús pudiera hoy estar muy cerca de ti? Él no es ajeno a tu dolor, a tu tristeza, a tu soledad. Él no está allí distante, ¿verdad?, de tus necesidades primarias. Él está siempre dispuesto para extender su mano. Aunque el día parece lúgubre, tétrico y pusilánime, mi querido amigo, amén, Jesús está dispuesto para entenderte. Su oído está atento, amén, al clamor de la gente. Es un tiempo maravilloso donde la gente comienza a despertar, comienza a renacer. Amén. Lo que el mundo llama como un nuevo orden mundial, la iglesia lo tiene que tomar como un renacer de la fe. Amén, donde comienza el Señor a generar en las vidas la inquietud, el deseo de acercarnos al magnífico trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo necesita que seamos, ¿sabes como quién? Como las mujeres que fueron muy temprano a aquella tumba y cuando fueron de regreso para anunciarles a los consiervos, a los apóstoles, que no habían encontrado allí a nadie en el sepulcro. Tenemos que ser así, tenemos que anunciar realmente que Él vive, que ya no está realmente crucificado, no, amén, ha sido descendido a los sepulcros para en nosotros hacer morir nuestra esperanza de gloria. Jesús resucitó y esa es la buena noticia. Ese es el mensaje que debemos de publicar a través de las redes sociales. Y si Jesús resucitó, entonces Él atraerá juntamente a aquellos que han, amén, sido muertos y han creído en Él. A todos los que hemos creído y confesado que Él es el Rey de la gloria. Aún hoy el mundo tiene la visión errónea y no ha cambiado sus valores, los cuales son diametralmente opuestos y contradictorios, donde un siervo sufriente es tan impopular y rechazado como en los tiempos de Jesús. Fíjese, es tan tremendo. Fue llevado, amén, como un cordero al matadero. Fue el acto más vil, más cruel que se haya cometido en toda la humanidad, de haber llevado a la cruz al hombre más inocente que ha dado la historia de la humanidad, al Hijo de Dios, que vino, amén, en forma de Dios, que no se escatimó a ser como Dios, como cosa de la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de sus vestiduras reales, amén, y se hizo siervo y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Bendita sea la gloria del Señor. Tú que me escuchas en esta hora, te quiero hablar acerca de ese Maestro maravilloso, ese Jesús del cual, amén, nosotros hoy nos sentimos felices de poder
testificar al mundo: el Cristo que nosotros predicamos no habita en la piedra muda, ni en el frío metal, ni en el lienzo plasmado por el artista. No habita, amén, colgado en el pecho del religioso, ni habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en un corazón que le cree, en un corazón, amén, que está dispuesto a adorarle, a servirle, en un corazón que, amén, le puede sentir en cada palpitar. Su corazón puede sentirse hinchado de gozo, de alegría, porque sabemos que Jesús está allí en un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo al cual anunciamos. Cristo maravilloso, que calma los vientos y las tempestades, que echa fuera demonios, que sana a los enfermos. Amén. ¿No te alegras, no te gozas por eso, estimado hermano y amigo? Era importante que ellos entendieran que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino que fue el perfecto y cumplimiento plan de Dios. El forastero, caminante junto a los cabizbajos discípulos, los llevó a la palabra y luego se les reveló. ¿Se da cuenta? Que mientras ellos iban discutiendo, un monólogo que llevaban ellos en el camino, allí ellos estaban ya completamente resignados a que les deparara la suerte lo que quisieran. Ya se habían rendido ante las situaciones contrarias. Que eso no sea lo que te pase exactamente a ti. Hay gente que han estado perseverando en los caminos del Señor, pero viene la prueba, viene la dificultad, viene la tentación, los derriba, los tumba, amén, y parece ser que ya su fe se fumó. Gente que han estado, muchos de ellos, ministrando en púlpitos, que predicaron, que adoraron a Dios, que fueron gente, amén, de altar, hoy en día están con una actitud completamente diferente. ¿Por qué? Porque un día le vino la prueba, la dificultad, y no pudieron soportar la tentación, no pudieron, amén, sobreponerse a la adversidad. Y hoy están tirados, hoy están resignados, viviendo en medio de un mundo de incertidumbre. Hay más interrogantes que respuestas a sus preguntas. Amén, a la solución a sus problemas. Pero yo hoy te quiero hablar de que el Cristo de la gloria, el cual tú en algún momento creíste, el cual en algún momento abrazaste y te gozaste en Él, amén, y te deleitabas tremendamente y anunciabas su nombre y nunca te avergonzaste de Él, mientras un día pudiste, amén, apreciar y sentir ese primer amor. Ese Jesús todavía no se ha ido de tu vida, aunque tú lo hayas dejado, aunque tú le hayas sido infiel. Él nunca jamás se podrá resistir a mantener ese atributo único que es parte de una virtud de Dios, de su naturaleza. Él siempre será fiel a nosotros, aunque nosotros seamos infieles. Amén, aunque tú lo hayas olvidado, aunque ahora tú te sientas aparentemente cómodo entre ese sistema, ese mundo que te invita para que otra vez puedas ser seducido, amén, a vivir una vida de pecado. ¿Sabe una cosa? Jesús siempre estará allí. Hay una voz que te susurra, hay una voz que te invita y te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy fácil, amén, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Ese Jesús te extiende las manos y te invita para que tú puedas acercarte a Él. Él le citó la Escritura. Bendito sea Dios. El versículo 32 de la Biblia dice que estaban ellos hablando el uno al otro. Estaban tratando el tema, decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Ellos comenzaban a hablar acerca de lo que sucedía, porque ellos iban, amén, camino hacia Emaús, camino hacia el descenso, camino hacia el mundo, resignarse otra vez a volver a las mismas costumbres, a las mismas tradiciones que suele tener el hombre cuando no conoce a Dios, ¿verdad? Comenzar otra vez a vivir la vida normal, cotidiana, ¿verdad? Sin ningún tipo de propósitos. Pero un día como ese, Jesús se le aparece precisamente ese mismo día de la resurrección, y se le aparece a estas dos personas y comienza a escuchar la conversación que ellos traían.
una conversación vacua, una conversación realmente incoherente, sin ningún sentido. Ellos no podían interpretar realmente lo que decía. Por eso te digo, mi estimado amigo, hay mucha gente que quizás te pueda hablar de la Biblia, te pueda hablar acerca de las Escrituras, pero si no viven, si no te inspiran a que tú puedas realmente modelar a través del ejemplo que estas personas te dan, ¿qué puedes tú provecho sacar de esto? Tú tienes que apegarte al Señor. Tú tienes que servir a Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ciertamente ellas son las que dan testimonios de mí. Porque ciertamente ellas son las que dan testimonios de mí y son las que os pareceréis que os llevaréis a la vida eterna. Jesús es el único que te puede sacar de cualquier tipo de duda, de escepticismo, de incredulidad. Él es el que te va a quitar ese velo de tus ojos. Él es el que te va, amén, a alinear al propósito de Dios, a la voluntad de nuestro Señor. Gloria a Dios. Se decían entonces el uno al otro, no ardía vuestro corazón. A partir de ese momento, de ese encuentro real con la palabra de Dios, sus corazones empezaron a arder y empezaron a llenarse de vida, a cambiarse, amén, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuando se trata de Él, cuando hablamos de Él, de Jesús, realmente, amén, así es que suele suceder las cosas, mi estimado hermano predicador, amigo que me escuchas, líder. ¿Verdad? Cuando hablamos de nosotros mismos, nuestras palabras suelen ser simplemente filosofías huecas según los rudimentos de los hombres. Simplemente es la vanagloria del hombre la que querrá ser exaltada, ¿verdad? El reconocimiento, ¿verdad? Cuando se trata de querer buscar los vitureos, las ovaciones de los seres humanos. Cuando se trata de nosotros, eso es lo que produce, ¿verdad? Pero cuando se trata del Señor, mire, algo tiene que pasar. Hay una experiencia única en la vida de la persona. Amén. No va a estar recibiendo perlas que son las palabras que suelen ser letras, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando se trata de la palabra del Señor, esa palabra produce vida. Esa palabra comienza, amén, a tratar profundamente con el corazón nuestro y te da realmente el entendimiento para que tú puedas concebir en tu mente la idea que Dios está detrás de todo esto. Amén. ¿Por qué me ha pasado lo que me pasó? ¿Sabe? Dios tiene el control. Dios nunca jamás, amén, se equivoca. Si esto o aquello te ha pasado, aún así Dios tiene el control de cada situación de tu vida. No se ha salido fuera de su jurisdicción, de su perfecta voluntad. Amén. ¿Qué ocurrió en esa íntima comunión con Jesús? Verso 30-31, aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pero se pronunció, amén, en esa invitación allí en la mesa. Cuando ellos vieron que él tomó el pan, ¿sabe qué descubrieron? Que sus manos estaban horadadas. Comenzaron a escuchar esas palabras que salían de su boca y comenzaron a recordar. Porque yo tengo firmemente, amén, la idea de que ellos estuvieron muy cerca de Jesús en la comunión íntima en algunos momentos y ellos pudieron reconocer la voz que hablaba allí. Era la misma voz que ellos habían aprendido de aquel varón que había sido una bendición para toda aquella nación de Israel. En los días cuando se manifestó, pudieron haber descubierto que esas mismas manos eran las manos del Cristo de la gloria, del que había sido crucificado. Entonces sus ojos fueron abiertos. ¿O acaso nosotros tenemos que tener que vivir una experiencia así para poder reconocer a Jesús como el amo y Señor de nuestra vida? Amén. ¿Acaso no hemos aprendido de aquellos grandes varones, los cuales se pronunciaron y dijeron que amén, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya pasado la hora de la tentación, Dios le dará la corona de vida a todos aquellos que le aman? Amén. ¿Acaso no recordamos nosotros que el Señor está presto, que su oído está atento? Dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Sus ojos espirituales fueron abiertos. ¿Y sabe qué hicieron? Ellos, al momento que Él desaparece de su vista, no se quedan allí, es decir, inmutados, quietos.
hermanos, allí como mirando, simple como en un estado de hipnosia o en un estado de desidia. No, ellos, dice la Biblia, que inmediatamente, así con el mismo ímpetu como habían llegado, así mismo, amén, ellos también ahora toman la decisión de ir de regreso hacia Jerusalén. Aquella oscuridad que de repente había nublado su mente, su entendimiento, ahora es un momento de luz, de alegría. Me hizo recordar el estribillo de un cántico que muchas veces lo hemos nosotros entonado en nuestras congregaciones. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Y Cristo ha disipado toda sombra. Y ya tengo la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Oh, hazme tu morada permanente, acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y en ellas el tentador acechará. Oh Señor, no me dejes solo en el camino, ayúdame hasta llegar. Esa canción la hemos nosotros entonado muchas veces, pero eso efectivamente pasó. Cuando ellos estaban allí viendo que parecía como que se alejaba de ellos, ellos le rogaban: quédate, Señor, quédate con nosotros que ya se hace tarde. Ven, y Jesús posó y allí, amén, fue invitado y comió y partió el pan. Y ellos comenzaron a recordar aquella misma escena, como cuando los discípulos también estaban en la última cena, que partió el pan y lo bendijo y les dijo: comed, porque este es mi pan, este es mi cuerpo; bebed, porque esta es mi sangre. Porque todas las veces que de este pan comieres y que de esta copa bebieres, amén, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi querido hermano, gloria al Señor. Amén. Hay personas que, igual que como aquellos amigos del ministerio, amén, como aquellos hermanos que, como Cleofas, que corrieron desesperadamente para dar ese anuncio, así también tal cual sucedió como Mateo, que en cuanto conoce a Jesús, inmediatamente hace un banquete, como lo dice Lucas 5:28, ¿verdad? Lo reunió aquel recaudador de impuestos llamado Leví, que después recibe el nombre de Mateo. Porque uno, en cuanto conoce al Señor, hay algo que cambia, que transforma la vida nuestra. Se va por completo, ¿verdad?, todo aquello que generaba inseguridad, desconfianza. Bendito sea Dios. Andrés igual, dice la Biblia que conoce al Señor y va corriendo, amén, a su hermano Simón Pedro en Juan 1:41. Y habla acerca de esto. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Felipe también de igual manera conoce al Señor e hizo exactamente lo mismo con Natanael. Amén. Cuando le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. En Juan 1:45, Natanael, también aquel que estaba bajo la sombra de aquella higuera, cuando llega a Jesús, antes de querer él presentarse, Jesús ya lo identifica y le dice: Natanael, antes que vengas a mí, ¿verdad?, ya yo te había visto, ya te había conocido, estando sentado bajo la palmera. He aquí a un varón, a un verdadero varón israelita. Bendito a la mujer samaritana, de igual forma, cuando Jesús estaba allí cansado del camino, tenía sed. Y dice la Biblia que venía esa mujer samaritana. Y cuando Jesús le comienza a establecer una conversación y entra a la intimidad de su vida y le comienza a hacer ver que habían cosas de ella, que él las conocía, la mujer que sabe, ¿qué hace? ¿Qué dice la Escritura? Ven, va a la gente de su pueblo, a Sicar, y les dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Bendito sea el Señor. Mi querido hermano, puede ser que usted haya escuchado el Evangelio de Jesús hasta hoy. O puede ser que un día puso su fe, su confianza en Él, para lo que sea. Se llenó de desánimo, de desesperanza, y se alejó de su presencia para ir cuesta abajo hacia el mundo, como hicieron estas personas de la Escritura. Pero hoy nuevamente está
palabra, te hace recordar que esa palabra es viva y es eficaz y que es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón. Esa palabra ahora nuevamente comienza a arder en tu corazón, comienza a generar, amén, inquietudes en tu vida y te hace ver tu condición delante del Señor y te hace levantar del lugar de postración en el que estás quizá, oh querido hermano, las dudas, en la incertidumbre, en medio de un mundo, hermano, que está ahora mismo alineándose y que se está perfilando para entrar a un nuevo tiempo. No sé qué es lo que vendrá en estos días próximos con estas cuestiones que están pasando, pero nuestra confianza está puesta en Él. Amén. Nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé lo que pueda estar sucediendo en el mundo. No sé qué tantas cosas sigan sucediendo. No sé qué tantas muertes más se puedan producir en estos próximos días. O quién entre ustedes, entre nosotros, mi persona, pudiera ser el próximo. Porque alguien una vez le escuchaba que la muerte acecha, la muerte visita. Oiga bien, mi querido amigo, la muerte visita el palacio del rico como la choza del pobre, pero siempre habrá un próximo. Siempre habrá un próximo. Quizás los grandes gobernantes, algunos de ellos se han librado, han escapado de la muerte, pero eso no los hace a ellos eximirse que un día, tarde o temprano, tendrán que compadecer ante el trono de Dios. Quizás muchas personas ahora mismo han partido, pero pensemos cuántas de esas personas quizás no estaban listas para partir a la presencia de Dios. Porque mucha gente se preocupa de su bienestar físico. Amén. Y siguen al pie de la letra todas las regulaciones que están emitiendo los gobiernos, ¿verdad? Con estas medidas estrictas y malos, ¿verdad? De estar, digamos, confinados en nuestras casas. Muchos nos cuidamos de eso porque le han encontrado pánico. Cunde el miedo, el temor entre las poblaciones del mundo, ¿verdad? Por ver tantos casos que se muestran a través de los noticieros. Nos cuidamos de no ser contagiados para no estar enfermos físicamente, pero no nos cuidamos, amén, del alma, porque el alma, amén, tiene algo que cuando la persona se aparta de Dios, realmente eso es lo que ofende a Dios. Amén, los que me escuchan quizás viven bajo la opresión, terriblemente una terrible opresión llamada el pecado. Quizás la opresión del mundo, de lo que se está mostrando, de lo que se cierne en el medio, quizás hoy está generando en mucha gente toda esa confusión, esa desestabilidad en todas las áreas. Pero tiempos aquellos cuando, amén, en los personajes de los cuales menciona la Escritura, los tiempos de Jesús, hubo personas que oprimieron al pueblo, como el tiempo de Herodes, ¿verdad? Cuando después le sucedieron allá en Roma, que eran los Césares, cuando estuvo Nerón, cuando estuvo Calígula, eran opresores terribles, pero había un opresor más que siempre ha existido y es el diablo, Satanás, el diablo, y el Señor lo reprenda. ¿Sabes que de eso es de lo que tenemos que cuidarnos? Amén. No es el problema morirse, no es el problema de uno ver tanta gente muriéndose, el problema es morirse, pero sin Jesús. Y hoy tenemos una linda oportunidad, hoy tenemos que nuevamente hacia Jerusalén. Hoy tenemos que ir preguntando dónde está el resucitado. Amén. Lo hemos visto, que podamos tener esa experiencia personal con el Señor, que podamos decir a la gente: yo pude tener un encuentro con el Maestro, ahora puedo entender, mis ojos se han abierto. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? Ahora Él está conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que eso pueda ser la causa de lo que te pueda traer paz a tu corazón y pueda ministrarle a tu familia. Todo se trata de Él, vuelvo y repito, para su gloria. Amén. Predicar de el hombre hace que la carne se gloríe, ¿sí o no? Pero, y que se infle y se hinche, pero predicar de Cristo hace que el corazón arda, como lo dijo, amén, aquellos dos personajes, Cleofas y su amigo. Hablar de Jesús hace que el corazón rebose de gozo, de alegría, produce un cambio, una sensación de cambio. Pero las palabras humanas son palabras huecas, palabras, digamos, salameras, pero las palabras de Jesús son certeras, son de convicción, producen vida, producen cambio, transformación en el corazón de los hombres. Los dos entonces iban allá de retorno. Gloria a Dios. No lo puedo creer.
el otro repetía como un disco rayado. Es increíble que esto hubiese pasado. Si usted alguna vez ha perdido a una persona que ha sido probablemente en parte de su círculo cercano, ¿sabe qué tipo de pensamientos y sentimientos hay después del funeral? Pero, amén, hable de Jesús en medio de todo eso. Hablando de Jesús, todo va a cambiar por completo. Todo será diferente. Gloria al nombre del Señor. Jesús conoce, mi estimado amigo, concluyo. Jesús conoce nuestras tristezas. Jesús conoce por lo que estás pasando. Porque de todas maneras nos pide entonces que le contemos eso. Porque fíjense que cuando Él iba camino con aquellos dos, Él les pregunta, ¿qué es todo esto? ¿Verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que está pasando? En cuanto a... Amén, dice la Escritura que... Amén, vamos otra vez aquí al pasaje. Dice que discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y Él les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Ustedes no creerán? ¿Acaso no creerán que Jesús supiera todo lo que nos estuviese pasando a nosotros? Por supuesto que sí. Él sabe lo que te está pasando. Amén. Es una pregunta que te hace, que es muy escrutadora, inquisitiva, la pregunta del Señor a cada uno de nosotros. ¿Qué te está pasando? Pero Él sabe lo que está sucediendo en tu vida. Lo que el Señor quiere es que tú tengas, que seas responsable de tus actos, que tú sepas realmente lo que tengas que responderle a Él. Pero ¿sabes qué? ¿A qué nos lleva todo esto? Cuando preguntamos, ¿por qué si Él conocía nuestras tristezas? ¿Por qué si conoce nuestras tristezas? ¿Por qué si conoce el dolor por el que estamos? ¿Por qué de todas maneras nos pide que se lo contemos? ¿Por qué? Porque nosotros cultivemos una confianza con Él, que podamos amistar con Dios, que en vez de estar hablando con el familiar, con la comadre, el compadre, el consejero, por allá, gente, el líder religioso, ¿verdad? En vez de estar lamentándonos y quejándonos con las personas, ¿sabe una cosa? Él quiere que tú te acerques a Él, que te desahogues con Él. Amén, porque nadie más te puede sacar de esos problemas, nadie más te puede entender que aquel que te dio la vida. Nadie más puede ser el mejor consejero que el Señor. Gloria a Jesús. Sabe que Él nos habla su palabra y dice que esta es nuestra confianza que tenemos para con Él, que si alguna cosa hemos de pedir de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Amén. Entonces Él quiere que tú descanses sobre esas promesas de vida eterna, que hizo que los hombres caminaran en la oscuridad 2 horas de regreso a Jerusalén. Ustedes ya saben qué fue lo que sucedió. Hubo un cambio de actitud. Se llama metonimia, cambio de pensar, cambio de mente. Cuando nosotros tomamos esa resolución, la vida nuestra se tornará diferente. No te quedes ofuscado, no te quedes tirado en medio de la situación. Levántate, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Señor, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Quiere que tú le reconozcas. Amén. Pero estos, a pesar que no reconocen a Jesús, sino que siguen caminando, amén, a nuestro lado, interpelando el uno al otro esas preguntas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué conversan por el camino? Estas mismas preguntas se siguen formulando a las comunidades eclesiásticas que experimentan de igual manera una ceguera a la crisis por la falta del sentido o por los acontecimientos. Y querido hermano, la tragedia humana, este relato es una auténtica analogía histórica que sucede en nuestro mundo de hoy, porque también somos caminantes y forasteros de la historia. También vamos camino sin ningún tipo de respuesta a todas las cosas que muchas veces mucha gente ha hablado de una forma irresponsable acerca del Creador, del Cristo de la gloria. Mucha gente dice, ese es el Dios el que ustedes han servido. ¿Qué clase de Dios es ese que deja que los niños pequeños que nacen, ¿verdad?, inocentemente estén contaminados, estén contagiados con un cáncer, una leucemia? ¿Ese es acaso el Dios que ustedes predican? No, eso no es lo que Dios desearía para la humanidad. Eso no procede de Dios. Dios no quiere, amén, esto para las personas, para los seres humanos. La Biblia dice que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Poderoso del Señor. Entonces, vamos hoy a recapitular un nuevo comienzo en nuestra vida.
querido amigo, vecino, ¿verdad? Yo sé que aquí tengo entre muchos de los oyentes a muchos vecinos de allá de la ciudad, también donde me vio nacer. Quiero decirles que más que una religión, Cristo es vida, Cristo es gozo, Cristo es una relación personal. No te aferres a los credos, a la religiosidad. Aférrate al Cristo de la gloria y vas a hallar el consuelo para tu alma. Yo sé que muchos de los que me están viendo están muy hoy asustados, intimidados de morirse, ¿verdad? No quiere que esta pandemia los alcance. Ahí es donde nos damos cuenta lo vulnerable que somos delante de Dios. Mire cómo somos reducidos a nada. Amén. Pero ¿sabes una cosa, amigo? Que cuando tú te abandonas en las manos del Señor, es el refugio más seguro. Y que aún la muerte no nos podrá tocar. Amén. En nuestros sueños, en nuestras ilusiones, para un día ir a las moradas eternas. No se equivoque. No toda persona está llamada para un día heredar el reino de los cielos. Digo que la promesa está, pero eso depende de la manera como tú y yo, amén, hayamos decidido vivir esta vida en el Señor aquí en la tierra. Amén. Esa será la recompensa. No toda persona, amén, podrá ser calificable para heredar el reino de los cielos. No se equivoque, porque todo el mundo, todas las tradiciones, las costumbres dicen que ya está en la presencia de Dios. Y así hasta de una manera ignorante dicen, si fuera un cantante, bueno, ya ahora le está cantando a Dios. ¿Qué Dios va a necesitar de esa música horrenda, de ese ambiente mundano? Dios no necesita eso. Diga bien, si no lleva una vida en santidad, se va a quedar aquí en esta tierra y se va a perder su alma para siempre. Pero hoy, ven a Cristo, sacúdete, levántate del lugar donde tú estás y acércate al Señor. Y Él te perdonará y Él te aceptará. No importa lo que hayas hecho en la vida, Dios no te está sacando tus pecados ahora, ¿verdad? Para que te vea como que una persona digna de condenación. Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo de Él. Ven a Jesús, acércate, y su preciosa sangre, que aún todavía puede tener, amén, ese valor, no ha caducado, no se ha podrido esa sangre sigue fluyendo, sigue salvando a la humanidad, no ha tenido fecha de expiración. Esa sangre carmesí te puede limpiar de todos tus pecados. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de cada uno de vosotros misericordia en nuestras vidas. Amén, tenga paz para con cada uno. Les amo mucho y este es su amigo y servidor Rubén Rosales. Esperamos vernos en una próxima edición de este programa, amén, de la iglesia Casa de Dios Jerusalén. Bendiciones, se les quiere mucho.